Ella estaba descalza en la esquina usando viejos pantalones deportivos, luciendo como si nunca hubiera lanzado un puñetazo en su vida, pero cuando el instructor más rudo del gimnasio decidió humillarla frente a todos, lo que hizo en los siguientes 5 segundos destrozó cada estereotipo. Bienvenidos a nuestro canal. Todas las historias tienen un comienzo, ¿dónde empieza la tuya? Escríbelo en los comentarios y contemos tu historia en el próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video para no perderte historias como esta y nuevos videos. Nadie en ese gimnasio había visto a Quentin Hess vacilar. Era agudo, confiado, construido como un tanque, y tenía una boca que corría incluso más rápido que sus puños. 6 días a la semana, dirigía su clase de MMA como un campamento de entrenamiento con una sonrisa, bromeando, gritando, sudando, empujando a la gente más allá de sus límites. Pero esa noche de lunes en Richmond, Virginia, algo cambió. Comenzó como cualquier otra clase. Los regulares habían entrado en fila, desenrollado sus tapetes, atado sus guantes y comenzado sus estiramientos. Los principiantes se mantenían cerca del fondo, tratando de no ser notados. Quinton entró tarde, bebiendo de su botella de agua personalizada y lanzando chistes antes de que sus zapatos siquiera tocaran el tapete. Y entonces la vio. Zara Whitfield, chica nueva, callada, sin equipo, solo un viejo par de pantalones deportivos y una simple camiseta gris con las mangas enrolladas. Estaba descalza en la esquina, brazos cruzados, observando la sala como si no perteneciera o como si no quisiera. Quinton, un tipo blanco alto y de hombros anchos con una voz resonante y el tipo de confianza que solo ganas después de años de ser el tipo, inclinó su cabeza. Oye, chica nueva. ¿Cómo te llamas otra vez? Ella respondió suavemente. Sara. La sala siguió moviéndose, pero algunas cabezas se volvieron. Él sonrió y la hizo señas para que se acercara. ¿Alguna vez has peleado antes, Sara? Ella vaciló, luego sacudió su cabeza. Solo estoy aquí para aprender defensa personal. Quinton aplaudió sus manos. Perfecto. Para eso estamos aquí. Se volvió hacia el resto de la clase. Muy bien, todos. Cambiemos las cosas esta noche. ¿Qué tal si empezamos con algo divertido? Algunos de los regulares se rieron entre dientes. Sabían lo que eso significaba. Quinton señaló a Sara. Vamos, Sara. Veamos qué tienes. No te preocupes, seré suave. La mitad de la clase se rió. No de manera mala, solo sorprendidos. Ella lucía como si no hubiera levantado nada más pesado que una bolsa de compras en meses. Algunos de los tipos sonrieron burlonamente, esperando ver a Quinton fingir un tropiezo, hacer un chiste, y seguir adelante. Sara dio un paso adelante lentamente, todavía descalza, todavía calmada. Su rostro no revelaba nada. Sin sonrisa, sin nervios, solo en blanco. Quinton levantó sus manos juguetonamente. Solo estamos jugando. Está bien, no tienes que golpearme. Solo reacciona. Ella asintió. Está bien, dijo, sonriendo. Empecemos despacio. Extendió la mano hacia su hombro. ¿Qué sucedió después? Nadie lo vio venir. En un movimiento fluido, Sara cambió su peso, agarró su muñeca, giró por la cadera y volteó a Quinton limpiamente sobre su hombro. Él golpeó el tapete con un golpe tan fuerte que hizo que 2 personas en el fondo dejaran de estirarse a mitad de repetición. Por un segundo, nadie dijo una palabra, ni siquiera Quinton. Parpadeó mirando al techo, aturdido. Sara retrocedió, brazos sueltos a su lado, respirando constantemente. Todavía sin expresión, sin ego, sin sonrisa, como si no acabara de derribar a un hombre adulto del doble de su tamaño frente a 30 testigos. Alguien en el fondo murmuró, ¿qué fue eso? Quinton se sentó, tosiendo. Espera. Se levantó, se sacudió sus shorts, y la enfrentó nuevamente. Ok, agarre de suerte. Intentémoslo de nuevo. Sara solo asintió. Esta vez él fue más cuidadoso.
Entró con una mague de golpe, probándola. Ella desvió su brazo con el dorso de su antebrazo, se deslizó bajo su lado izquierdo, y lo encerró en un rápido candado de hombro antes de liberarlo nuevamente. Fue suave, controlado, no agresivo, pero intencional. Quinton retrocedió lentamente. El gimnasio quedó en silencio. Toda esa charla se había ido. Alguien finalmente lo dijo. Yo, ¿quién es ella? Sara miró alrededor. El silencio la hacía más incómoda que la pelea. No quise lastimarlo, dijo. Dijiste reacciona, así que lo hice. Quinton levantó su mano. No me lastimaste, pero definitivamente me sorprendiste. Caminó hacia ella, sonriendo ahora. De verdad. Sabes, la mayoría de la gente se encoge. Tú no te encogiste. Ella finalmente esbozó una media sonrisa. Eso es porque me han golpeado antes. El silencio se espesó. El aire se sintió más pesado. Nadie se rió esta vez, pero tan rápido, Quinton habló nuevamente, su tono más ligero, curioso ahora. Está bien, ahora realmente tienes que contarnos tu historia. El resto de la clase continuó, pero no fue lo mismo. Se suponía que la gente estaría practicando llaves, practicando juego de pies, manteniéndose afilados. Pero en cambio, estaban robando miradas a través del tapete hacia Sara, tratando de descifrarlas sin ser obvios. Incluso Quinton no podía dejarlo ir. Seguía mirándola mientras rodeaba la sala, entrenando a otros. Su energía habitual fuerte y animada se había atenuado. Estaba enfocado, pero no de la manera en que normalmente lo estaba. Ya no se trataba de la clase. Se trataba de ella. Cuando el temporizador sonó al final de la clase, algunos regulares se acercaron a ella. Algunos con esa energía de, yo, ¿qué acaba de pasar? Otros solo tratando de ser amistosos. Un tipo llamado Darius, grande, atlético, conocido por ser un poco presumido, se acercó y trató de bromear al respecto. Ok, pero de verdad, ¿eres como Exia o algo así? Porque ese lanzamiento no fue de nivel principiante. Sara dio una sonrisa cansada. No, nada de eso. ¿Eres cinturón negro? No. Pero entrenaste en algún lugar, ¿verdad? Ella hizo una pausa, luego asintió ligeramente. Hace un tiempo, pero han pasado años. Darius siguió presionando. Sí, pero ¿como años dónde? No solo entras aquí y volteas a Quinton como un panqueque a menos que hayas estado en algún entrenamiento serio. Ella lo miró, luego hacia otro lado. Digamos que he estado en algunos gimnasios. Darius silbó. Está bien, respeto. Ella asintió educadamente, agarró su bolso, y comenzó hacia la salida. Quinton la alcanzó justo antes de que llegara a la puerta. Sara. Ella se dio vuelta. ¿Puedo preguntarte algo? Ella vaciló. Claro. Ese primer lanzamiento, ni siquiera te cuadraste. Solo reaccionaste. Has estado fuera del juego mucho tiempo. Sara estudió su rostro por un momento. Sí, casi 10 años. Él levantó sus cejas. ¿Estás segura? No lo pareció. Ella no respondió. Él inclinó su cabeza, observándola cuidadosamente. Mira, no estaba tratando de avergonzarte o hacer una escena. Se suponía que era una pequeña broma de calentamiento, pero tú. Se detuvo. Hay algo diferente sobre ti. Sara le dio un pequeño encogimiento de hombros. No me gusta que me observen. Él asintió. Justo, pero escucha. Tenemos una cena de equipo los miércoles después del entrenamiento. Nada serio. Solo agarrar comida, pasar el rato, hablar de moretones. Deberías venir. Ella parpadeó. ¿Por qué? Él dio una sonrisa torcida. Porque creo que tienes una historia, y me gustan las historias. Sara abrió su boca, luego la cerró. Miró hacia otro lado, cambiando su peso sobre un pie como si estuviera considerando simplemente irse. Pero entonces suspiró. Está bien, lo pensaré. Quinton sonrió.
Genial. Sin presión. Si vienes, vienes. Ella asintió, luego se dio vuelta y se fue. Quinton observó la puerta cerrarse detrás de ella. Darius apareció a su lado un segundo después. ¿Crees que es militar? Quinton no respondió de inmediato. Entonces tal vez. Darius sonrió. Estás alterado, entrenador. Quinton se rió por lo bajo. Solo me recordaron que siempre hay alguien en la sala que sabe algo que tú no sabes. Eso es todo. Darius le dio una palmada en la espalda y se alejó. Quinton se quedó quieto un poco más. No estaba desconcertado. Estaba curioso. Había algo detrás de esa tranquilidad en Sara. Una pesadez, sí, pero también control. Como si no solo estuviera tratando de aprender a pelear. Como si hubiera tenido que pelear y había aprendido a hacerlo mejor que la mayoría. Pero por ahora, todo lo que tenía era un nombre y la mirada en sus ojos cuando dijo que la habían golpeado antes. Y no podía dejar de pensar en ello. La noche del miércoles llegó rápido. El gimnasio tenía ese zumbido posterior a la clase. Cuerpos cansados, guantes siendo desatados, toallas chasqueando, zapatillas chirriando en el piso. El grupo regular se quedó como siempre lo hacían después de una sesión dura, bromeando y estirándose, todavía sudorosos del circuito que Quinton les hizo hacer 2 veces. Pero él seguía mirando hacia la puerta. No va a venir, entrenador, dijo Darius, sonriendo mientras frotaba su hombro con una bolsa de hielo. ¿La asustaste? Quinton sonrió burlonamente. Ella no es del tipo que se asusta fácilmente. Aún así, cuando pasaron 20 minutos y no había señal de ella, incluso Quinton comenzó a dudar de sí mismo. Tal vez presionó demasiado. Tal vez ella no quería estar cerca de la gente. Tal vez el gimnasio no era lo que necesitaba en este momento. Y entonces ella entró. Sin fanfarria, sin contacto visual. Simplemente cruzó por la puerta usando jeans, una simple sudadera negra y algunas Converse gastadas. Sus manos estaban en sus bolsillos. Parecía como si no quisiera hablar con nadie. Pero Quinton notó algo. Vino de todos modos. Él se acercó. Oye. ¿Llegaste? Sara asintió. No quería ser grosera. ¿Tienes hambre? Ella asintió nuevamente, más lento esta vez. Depende de quién pague. Él se rió entre dientes. Rotamos. Eres nueva, así que estás a salvo por ahora. Caminaron a un lugar cercano justo fuera de Broad Street, un pequeño lugar de BBQ coreano llamado Namsak. No demasiado ruidoso, no demasiado elegante, solo buena comida y mejor privacidad. La mayoría del grupo se apiló en una mesa larga cerca del fondo. Quinton se aseguró de sentarse frente a Sara. Ella estaba callada, escuchando más de lo que hablaba, lo cual funcionó porque el resto de la mesa no se callaba. Eventualmente, mientras los platos comenzaban a vaciarse y la gente se despegaba uno por uno, solo quedaban Quinton y Sara. Una pista lenta sonaba sobre los altavoces. Alguien detrás del mostrador limpiaba bandejas. Quinton bebió de su vaso de agua y se recostó. Entonces, ¿estás lista para decirme dónde aprendiste a hacer ese lanzamiento de hombro? Sara masticó un pedazo de cerdo a la parrilla, luego tragó. No es tan profundo. Creo que podría serlo. Ella suspiró. Quinton no presionó. Finalmente, ella habló. Me uní al ejército cuando tenía 19. Me inscribí por aburrimiento principalmente. Realmente no sabía qué más hacer. Quinton levantó sus cejas. ¿Ejército? Sí, el básico fue lo que sea. Luego me enviaron a una base en Fort Bliss para entrenamiento de combate. Era pequeña, así que me metieron con instructores de mano a mano. No me importó. Me volví buena. Muy buena, murmuró Quinton. Sara lo miró. Eso fue hace mucho tiempo. Él asintió. Entonces, ¿qué pasó? Ella miró hacia abajo a su plato. Afganistán. Su voz se hizo más pequeña. Necesitaban equipos de búsqueda femeninos.
Mujeres que pudieran entrar en los hogares y buscar a mujeres sin causar problemas. Me ofrecí como voluntaria. La frente de Quinton se arrugó. ¿Viste algunas cosas? Sara no respondió de inmediato. No fue solo lo que vi. Fue lo que hice. Lo que tuve que ser. Hubo una pausa. Ella no lloró. No se veía emocional. Pero su mandíbula estaba tensa. Regresé diferente, dijo finalmente. Y no quería estar cerca de nada que me recordara en lo que solía ser buena. Quinton se quedó con eso por un segundo. ¿Pero te inscribiste en una clase de defensa personal? Sí, dijo, porque me cansé de fingir que todavía no necesitaba saber cómo protegerme. Él asintió lentamente. Eso tiene sentido. Otra pausa larga. No eres como los demás, dijo ella de repente. ¿Cómo lo calculas? No hablas para escucharte hablar. Escuchas. Quinton se rió entre dientes. No dejes que Darius te escuche decir eso. Él piensa que nunca me callo. Ella sonrió burlonamente. Por primera vez, se veía relajada. Solo un poco, como si tal vez se sintiera bien finalmente decirlo en voz alta, aunque fuera solo una parte. Quinton se inclinó, voz más baja. ¿Volverás la próxima semana? Sara lo miró a los ojos. Sí, creo que lo haré. Pero ninguno de los dos lo sabía. La próxima semana no sería solo otra sesión de entrenamiento. Algo estaba a punto de suceder en ese gimnasio. Y esta vez, no era una broma. El siguiente lunes, Sara entró al gimnasio con una postura diferente. Sus hombros aún estaban relajados, pero algo sobre su presencia había cambiado. Ya no estaba abrazando la pared. Entró, asintió a algunas personas y encontró un lugar cerca del frente. La gente lo notó. Darius le dio un respetuoso levantamiento de barbilla. Sara. Darius, respondió ella. Quinton la vio desde el otro lado del tapete y sonrió para sí mismo. No dijo mucho al principio, solo mantuvo las cosas moviéndose como de costumbre, ejecutando ejercicios, gritando instrucciones. Pero mantuvo un ojo sobre ella, observando cómo su cuerpo se movía fácilmente a través de las formas, observando cómo su respiración se mantenía uniforme cuando otros estaban resoplando y perdiendo técnica. Y él no era el único observando. Un tipo llamado Xavier, de mediados de los 30, nuevo en el gimnasio, complexión de exluchador, presumido sin el encanto, la había estado observando desde el calentamiento, no admirando, más como evaluándola. Durante el descanso, se inclinó hacia otro tipo y dijo lo suficientemente alto para que Sara escuchara. No me importa que tan buena sea. El lanzamiento solo funcionó porque Quinton no estaba listo. Si yo estuviera en ese tapete, ella no habría aterrizado nada. El tipo con el que estaba hablando levantó sus cejas, pero no dijo nada. Sara fingió no escuchar, pero Quinton lo escuchó, y captó la mirada en su rostro cuando lo hizo. Él aplaudió sus manos para traer a todos de vuelta. Está bien, nuevo ejercicio. Emparejen y cambien de pareja cada 5 minutos. La sala se mezcló. Xavier no se movió. Quinton levantó una ceja. ¿Estás bien, Xavier? Sí, dijo, ojos fijos en Sara. Iré con ella. Sara se dio vuelta lentamente. Quinton le dio una mirada, no cuestionando, más como, ¿estás bien? Ella asintió una vez. Se cuadraron. La clase se movía a su alrededor, pero bien podría haber estado vacía. Xavier rebotó sobre sus talones como si estuviera en una ronda de calentamiento. Sara se mantuvo quieta, manos sueltas, ojos calmados. ¿Listos?, gritó Quinton. Xavier sonrió. Oh, sí. Vino hacia ella rápido, telegrafiando su movimiento sin siquiera darse cuenta. Fue por un agarre alrededor de su cintura, apuntando a usar su peso para derribarla. Ella lo dejó venir. En el último segundo, cambió su postura, agarró su muñeca, y torció su brazo detrás de su espalda en un candado de martillo modificado que lo dejó caer de rodillas con un gruñido. Él golpeó el tapete rápido. Ella lo soltó instantáneamente.
Xavier rodó su hombro y se levantó despacio, mandíbula apretada. Maldición, alguien murmuró al otro lado de la sala. Fueron de nuevo. Esta vez, él se volvió más agresivo, trató de enganchar su tobillo y presionarla hacia atrás. Mala idea. Ella se movió de lado, usó su impulso, y lo aterrizó boca abajo en el tapete nuevamente. Limpio, rápido, sin esfuerzo. Él se quedó ahí más tiempo esta vez. Quinton se acercó, se agachó, y dijo lo suficientemente alto para que él escuchara: «¿Ya terminaste?». Xavier no respondió. Sara retrocedió en silencio, y se reincorporó a la rotación. No hizo una mueca, no sonrió burlonamente, no celebró. Solo siguió adelante. Pero Quinton lo vio. Vio la tensión en su cuello, la forma en que sus puños permanecían cerrados incluso cuando no estaba peleando. Después de clase, la mayoría de la gente se fue rápido. Xavier se fue sin decir una palabra. Sara estaba limpiando sus brazos cerca de la salida cuando Quinton se acercó. ¿Estás bien? Ella asintió. Él necesitaba eso. ¿Estás enojada? Ella hizo una pausa. No. Entonces, ¿qué estás sintiendo? Ella lo miró. No vine aquí a probar nada, pero estoy cansada de que la gente actúe como si necesitara hacerlo. Quinton se apoyó contra la pared. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. Esa cosa que hiciste, ¿cómo lo giraste así? Eso no fue solo cosas del ejército. Eso fue más avanzado. Sara miró hacia abajo. Tuve un entrenador después de que regresé. ¿Un entrenador? Viejo tipo que vivía en Henrico. Enseñaba Krav Maga en su garaje. Sin anuncios, sin contratos, solo de boca en boca. No le importaba de qué rama venías o qué hiciste en el extranjero. Si caminabas por su puerta, te entrenaba como si tuvieras que sobrevivir al día siguiente. Quinton asintió lentamente. ¿Por qué paraste? Ella tomó una respiración profunda. Porque comencé a ver cosas que ya no quería ver. Cada vez que alguien levantaba un puño, me encogía. No por fuera, sino por dentro. Me asusté de lo que podría hacer si dejaba de pensar. Él no dijo nada de inmediato entonces. Pero regresaste. Lo hice. ¿Por qué? Sara miró alrededor del gimnasio. Porque extrañaba quién era antes de que todo quedara enterrado, y la quiero de vuelta. Pero lo que ella no sabía era que la próxima persona en probarla no venía hacia ella físicamente. Era algo más profundo, algo que no había enfrentado en años. La tarde del viernes trajo un tipo diferente de energía al gimnasio. La multitud era más joven, más ruidosa, más cardio, menos técnica. Quinton usualmente dejaba que su asistente de entrenador manejara la clase del viernes, pero esta vez se quedó. Tenía un presentimiento. Sara apareció temprano. No habló con nadie. Solo vendó sus muñecas, agarró una toalla, y comenzó a calentar en la esquina lejana. Los regulares le daban espacio ahora, no por miedo, sino por respeto, excepto por una persona. Su nombre era Imani. Finales de los 20, complexión delgada, siempre usaba colores brillantes, siempre se esforzaba mucho. Había estado viniendo al gimnasio durante unas 3 semanas y no había progresado mucho. Sus movimientos eran rígidos, sus puñetazos lentos y su confianza prácticamente inexistente. Esta noche, estaba emparejada con Camden, instructor nuevo, ego nuevo, tipo grande con demasiada boca y demasiada poca paciencia. Vamos, ladró mientras Imani lanzaba un jab perezoso. ¿Llamas a eso un golpe? Ella hizo una mueca y lo intentó nuevamente. Camden rodó sus ojos. Estás retrocediendo como si tuvieras miedo de tu propia sombra. ¿Crees que alguien va a detenerse y dejarte golpearlo 2 veces? Golpea la maldita manopla. La cabeza de Quinton se levantó de golpe desde el otro lado de la sala, sus ojos fijos en Camden. Imani lanzó otro golpe, débil, vacilante. Camden se rió, ni siquiera tratando de ocultarlo. Esto no es yoga, cariño. Un par de tipos se rieron entre dientes. Sara se dio vuelta.
Dejó caer su toalla, caminó a través del tapete sin una palabra, y se detuvo junto a ellos. Camden la miró. ¿Necesitas algo? Sara no parpadeó. Sí, intercambia conmigo. Camden resopló. Ella es mi pareja. Ella no necesita una pareja. Necesita un entrenador. Quinton comenzó a caminar hacia ellos, pero se contuvo. Quería ver cómo se desarrollaba esto. Camden entrecerró los ojos. ¿Estás tratando de presumir o algo así? No, dijo Sara. La estás avergonzando a ella y a ti mismo. La sala se estaba quedando más silenciosa. Imani miraba hacia abajo a sus zapatos, claramente deseando poder desaparecer. Sara se volvió hacia ella gentilmente. ¿Estás nerviosa? Imani asintió, casi avergonzada. Bien, dijo Sara. Eso significa que te importa. Camden soltó una risa. Vamos. Sara lo ignoró. Déjame mostrarte algo. Imani le entregó las manoplas. Sara se las puso y retrocedió. Lánzalo como si lo dijeras en serio. No pienses en tus hombros. No pienses en tus caderas. Solo respira y déjalo ir. Imani asintió lentamente a través de un jab. Sara ajustó su postura. Otra vez. Otro jab un poco más fuerte. Otra vez. Tercero. Chasquido. Algunas cabezas se volvieron. Ahora da un paso adelante con él, dijo Sara, guiando su pie gentilmente. Confía en tu cuerpo. Imani lo hizo. Esta vez el golpe aterrizó con un golpe que resonó en la pared trasera. Camden inclinó su cabeza. Sara sonrió a Imani. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando dejas de disculparte. El rostro de Imani se iluminó solo un poco, pero era real. Sara devolvió las manoplas. No dejes que nadie te hable para que no creas que perteneces aquí. Camden cruzó sus brazos. ¿Ya terminaste de jugar a la superheroína? Sara se volvió hacia él, calmada, controlada. No, dijo, pero tal vez quieras empezar a actuar como si recordaras cómo se siente ser el peor en la sala. Él la miró, rostro en blanco. Ella se acercó más. Entraste aquí pensando que yo era solo la chica callada en la esquina, pero no sabes lo que estás mirando. Él no respondió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no podía igualar su energía. No era ruidosa. No estaba enojada. Era real. Pesada con algo que él no entendía. Quinton finalmente intervino. Camden, dijo, voz aguda. Agarra el estante de bolsas. Camden asintió y se alejó sin otra palabra. La clase lentamente volvió al trabajo. Sara caminó hacia Quinton. Perdón si pisé dedos. Él sacudió su cabeza. No, arreglaste lo que no capté lo suficientemente pronto. Sara miró hacia Imani, quien ahora estaba golpeando con un ritmo que no había tenido desde que se unió. A veces la pelea no está en el tapete, dijo Sara. Pero justo cuando las cosas comenzaban a sentirse equilibradas, algo del pasado de Sara estaba a punto de alcanzarla. Y esta vez, no esperaría en silencio en las sombras. Fue a mitad de la siguiente semana cuando la carta apareció. No un correo electrónico, no una llamada telefónica, un sobre real, blanco, arrugado, entregado a mano en el escritorio del frente del gimnasio por un mensajero en una sudadera gris que no dejó un nombre. Quinton lo encontró después de cerrar, metido bajo un portapapeles cerca del registro de asistencia. Su nombre estaba escrito al frente, solo Quinton en una letra pequeña y prolija. Lo abrió casualmente, medio esperando que fuera una factura de suministros del gimnasio o tal vez otra oferta de patrocinio, pero no era eso. Dentro había una sola hoja de papel doblada. En la parte superior, decía, Whitfield, rango anterior, sargento de primera clase, dada de baja deshonrosamente. La respiración de Quinton se atrapó. La carta no se detenía ahí. Listaba fechas de despliegue, números de incidentes, un resumen de informe de campo fuertemente redactado, pero una línea destacaba impresa en negrita.
Involucrada en uso de fuerza no aprobado contra civil en Kandahar. Revisión interna sellada. Sin firma, sin dirección de retorno. Quinton dobló el papel y lo miró por mucho tiempo. Podría haberlo ignorado, descartado. Pero eso no era quien era él. Si ella estaba ocultando algo de él, no significaba que no merecía estar aquí. Solo significaba que necesitaba entender la verdad. Al día siguiente, ella entró como si nada hubiera pasado. Misma sudadera, misma tranquilidad, mismo asentimiento en el escritorio del frente. Él esperó hasta que la clase terminó antes de acercarse a ella. Sara, tienes un segundo. Ella lo siguió a la sala trasera donde los tapetes estaban apilados y el aire olía a cuero y sudor. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic. Quinton levantó la carta. Ella no se inmutó, solo la miró fijamente. Alguien dejó esto para mí, dijo en voz baja. Es real. Ella miró hacia otro lado. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Sara tomó una respiración. Porque la gente deja de escuchar después de que oyen la palabra deshonrosa. Él asintió lentamente. Dímelo de todos modos. Su voz fue plana. Había una casa, un chico adolescente. Sacó algo brillante de su cintura. Nos dijeron que la casa estaba despejada. Reaccioné. Lo derribé con fuerza. Resultó que era un peine plateado. Estaba tratando de arreglarse el cabello. Miró al piso. Su cabeza golpeó la esquina de una mesa. Vivió, pero nunca volvió a hablar. Quinton no habló. Dijeron que fue mi culpa, que debería haber esperado, que debería haber asumido que estaba desarmado porque el edificio estaba marcado, pero no podía darme el lujo de esperar. No allá afuera. Tragó con dificultad. Después de eso, hicieron un ejemplo de mí. Revisión interna, filas cerradas. Nadie hablaría. No era especial, solo desafortunada. Encontró sus ojos. No era una heroína. No era un monstruo. Era solo una soldado que tomó una decisión. Una que no puedo retirar. La sala estaba en silencio. Quinton dobló la carta de vuelta lentamente y con cuidado como si estuviera sosteniendo algo frágil. Todavía la cargas, dijo. Todos los días. Él asintió. Y ahora le enseñas a la gente cómo mantenerse viva sin convertirse en alguien con quien no pueden vivir. Ella no respondió. Él colocó la carta suavemente en un estante. No me importa lo que ese papel dice, dijo. Entras a este lugar con más disciplina, más paciencia y más control que la mitad de la gente aquí. Ella levantó la vista, escéptica. ¿Crees que todavía me respetarían si supieran?, preguntó. Quinton le dio una media sonrisa. No necesitan saber, pero sí necesitan verte. Sara arrugó su frente. ¿Ver qué? Que es posible cargar algo así y aún así aparecer, aún entrenar, aún importarte. Abrió la puerta. ¿Quieres liderar la clase de la próxima semana? Su cabeza se giró hacia él. Yo. Sí. Tienes algo que vale la pena enseñar. Sara parpadeó. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Ella no respondió, solo salió con un nuevo peso sobre sus hombros. Pero esta vez, no era vergüenza. Pero mientras regresaba al tapete principal, no tenía idea de que alguien de ese pasado, el que había enterrado profundamente, estaba a solo unas millas de distancia y acercándose rápido. El gimnasio estaba inusualmente silencioso el siguiente miércoles. La gente apareció temprano. Se había corrido la voz. Sarah Whitfield estaba liderando la sesión de la tarde. No asistiendo, no practicando, liderando. Algunos vinieron por curiosidad, algunos vinieron por el desafío, pero la mayoría vino por respeto. Ella entró calmada, cabello recogido hacia atrás, ojos firmes. Sin notas, sin portapapeles, solo presencia. Quinton asintió desde la esquina, brazos cruzados. No estaba dirigiendo esta. Esta noche le pertenecía a ella. Sara caminó al centro del tapete.
Empezaremos con trabajo de respiración. Algunas cejas se levantaron, pero nadie lo cuestionó. Siguieron. En combate, dijo, tu respiración es lo primero en desaparecer. Si no la controlas, te controlará a ti. Pasaron 10 minutos, luego movimiento. Ejercicios simples, juego de pies, balance, entrenamiento de reacción. Nada elegante, pero todo agudo. La voz de Sara era baja pero clara. Nunca apresurada. No gritó. No actuó. Enseñó y la gente escuchó. Incluso Camden, brazos cruzados al fondo, no hizo un sonido. Solo observó. A mitad de clase, la puerta del frente crujió al abrirse. Quinton levantó la vista desde su lugar. Un hombre alto con una sudadera negra estaba ahí. No era miembro del gimnasio, corte de cabello militar, manos en sus bolsillos. No se movió. Sara se dio vuelta lentamente. Sus ojos se fijaron en él. Su voz bajó. Tomen 5. La gente se dispersó. Ella caminó directamente hacia el hombre. Él no habló de inmediato, solo asintió como si compartieran algo no dicho. Luego dijo, no esperaba encontrarte aquí. La mandíbula de Sara se tensó. ¿Cómo me encontraste, Sterling? Sterling se encogió de hombros. No tomó mucho. Me enseñaste cómo rastrear personas, ¿recuerdas? Quinton se acercó, cauteloso. ¿Tenemos un problema aquí? Sterling lo miró. Solo una conversación largamente esperada. Sara levantó una mano. ¿Está bien? Sterling miró alrededor. Entonces, ¿esto es quién eres ahora? ¿Calentamientos de yoga y ejercicios de respiración? Sara mantuvo su tono uniforme. Esto es quien siempre he sido. Solo que no tenía el espacio para hacerlo antes. Sterling tomó una respiración. Todavía te culpas, ¿verdad? Ella no respondió. No estabas equivocada, Sara. Todos sabíamos que el edificio no estaba seguro. Solo que no lo dijimos. Ella parpadeó. ¿Por qué estás aquí? La voz de Sterling se suavizó. Porque necesitaba verlo por mí mismo. Que todavía estabas de pie. Ella asintió lentamente. Lo estoy, pero ya no entreno para pelear. Entreno para no tener que hacerlo. Él dio una sonrisa triste. Entonces ya eres más fuerte que el resto de nosotros. Se quedaron en silencio por un momento. Sterling metió la mano en su bolsillo y sacó un pedazo de papel doblado. Copia sin sellar de la revisión. La conseguí de un amigo que me debía una. Pensé que deberías verla. La sostuvo. Ella la miró fijamente, pero no la tomó. Gracias, dijo finalmente. Pero ya sé lo que dice. Sterling asintió una vez. Está bien. Luego se dio vuelta y salió. Sara se quedó ahí observando la puerta cerrarse detrás de él. Quinton se paró a su lado. ¿Estás bien? Sí, dijo. Creo que lo estoy. Caminó de vuelta al centro del gimnasio y aplaudió una vez. Está bien. Se acabó el descanso. Todos se reunieron en círculo nuevamente, enfocados. Algo en ella había cambiado. Podían sentirlo. Ella también. Más tarde, mientras la clase empacaba y las luces se atenuaban, Imani se acercó a ella. Oye, dijo tímidamente. Quería darte las gracias por el otro día y por hoy. Tú. Hizo una pausa. No hablas mucho, pero haces que sienta que no estoy perdiendo mi tiempo. Sara sonrió. No lo estás, y yo tampoco. Imani miró hacia abajo. No pensé que alguna vez podría sentirme fuerte. La voz de Sara fue suave. Ya lo eres. Solo tienes que dejar de esconderlo. Imani asintió y se alejó, sus hombros solo un poco más rectos que antes. Quinton se paró al lado de Sara mientras ella recogía su bolso. Sabes, dijo, para alguien que no quería ser vista, tienes una manera de iluminar una sala. Ella se rió entre dientes. Tal vez solo necesitaba una razón.
Él hizo una pausa. ¿Entonces qué ahora? Sara se volvió hacia la puerta, pero su voz persistió. Ahora. Ayudo a la siguiente a encontrar su razón también. Porque no importa dónde has estado, qué has cargado, o qué creen que saben sobre ti, eres más fuerte de lo que piensan. Si esta historia te hizo pensar en alguien que está cargando algo en silencio, comunícate. A veces las personas más fuertes dicen lo menos, pero necesitan más apoyo. Comparte esta historia con alguien que necesita recordar su fortaleza.